Hablar de un término que yo no sé si ustedes conocen, porque es quizá un poco extraño. Se llama aporofobia y hace referencia al rechazo, al odio a las personas pobres o desfavorecidas. La filósofa Adela Cortina ha acuñado por primera vez este término en un libro que se llama precisamente Aporofobia, el rechazo al pobre. Hemos hablado con ella y le hemos preguntado precisamente cómo nace este término de aporofobia y qué es lo que diferencia de otro tipo de discriminación. Pues el término aporofobia nació de la reflexión sobre la idea de xenofobia, que todo el mundo hablaba de ella, diciendo que las gentes tenemos una verdadera aversión a los extranjeros, porque xenofobia quiere decir aversión al extranjero. Y yo empecé a pensar que no está tan claro, que hay extranjeros que son muy bienvenidos en todos los países. De hecho, en España el turismo es una de nuestras principales riquezas y nos encanta que vengan extranjeros, pero nos encanta que vengan futbolistas extranjeros, cantantes extranjeros. Entonces, la cuestión es que teníamos aversión a los extranjeros o a los extranjeros pobres. Porque claro, empieza el problema cuando vienen los inmigrantes y entonces parece que traen una gran cantidad de problemas, dice la gente. Y ahí sí que aparece una aversión, pero es al extranjero o al pobre. Y yo llegué a la conclusión de que es al pobre y que tenemos cierto desprecio y aversión por los pobres, sean extranjeros o sean de la propia familia. Y entrando en esa reflexión, pues hablaba con mucha gente que me decían, pues es verdad, cuando tienes un pariente pobre no tienes ganas de saludarlo ni presentárselo a nadie, mientras si es un pariente rico sí que tienes ganas de presentárselo a todo el mundo. La reflexión fue la de decir, ¿qué ocurre? Tenemos una aversión al pobre, un desprecio al pobre, además de que hay delitos de odio contra los pobres, y así nació la palabra con la idea de que está de alguna manera la idea del desprecio al pobre en nuestro cerebro porque corresponde a todas las épocas de la historia de la humanidad. Y ahí nació la palabra y la verdad es que ha tenido una relevancia enorme para mucha gente que dice, pues me ha cambiado la vida. Yo no sé si conocéis el término. Sí, o sea, es relativamente reciente, pero sí que se utiliza y se estudia incluso el fenómeno social de la aporofobia. Qué importante fue ese momento, principios de los años 90, cuando Adela Cortina acuña este término, porque verbaliza una situación que antes no se atacaba por desconocimiento. No quiere decir que antes estuviera bien despreciar a los pobres, que antes también es igual de despreciable que ahora. Pero quizá no se sometía a tanto debate porque la gente no era consciente realmente del impacto tan negativo que podía tener en esas personas. Tú cuando lo verbalizas, lo sintetizas, lo sometes a debate, explicas sus consecuencias, al final elaboras un informe sobre ello, tú eres capaz de atajar consecuencias, causas y aplicar una solución a este punto. Yo creo que las dos primeras cosas sí que se ha avanzado mucho, la tercera, la de las soluciones, se sigue avanzando porque, como decía Adela, eso supone un cambio social muy importante, un cambio social que implica también mirarnos al espejo, es decir, Exacto. ver en los pobres situaciones que nosotros podemos o hayamos podido padecer en algún momento o incluso algún riesgo futuro. Incluso justo lo que decías, porque también reconocerlo en nosotros, o sea, que nosotros podemos haber sentido aporofobia, pero no porque seamos malas personas, sino porque a uno le cuesta mirar una situación que le supera, ¿no? Y a todos nos ha pasado, pues que vas por la calle y una persona sin hogar, no es que no la quieras mirar, es que dices, ¿qué puedo hacer con esta persona? ¿Qué solución le puedo dar? ¿Cómo me puedo acercar? ¿No? Entonces, pues uno mira para otro lado. Entonces, a mí la palabra aversión que se usa, ¿no? Que ha usado Adela también y que hablamos a veces, cuando hablamos de aporofobia, hablamos de aversión o de asco, de miedo o de rechazo, lo entiendo, pero yo creo que tenemos que contextualizar en incapacidad, porque bueno, hay gente mala, no digo que no soy ingenua, pero creo que es una incapacidad que tenemos para mirar una situación que nos supera también como sociedad, pero también de forma personal, ¿no? Que es como, pero madre mía, ¿no? Que esta persona que no llega a fin de mes, esta persona... Y luego, perdón que me extienda, pero también ha cambiado un poco, yo creo, que eso tiene que ver con el informe FOESA, lo que entendemos por pobreza o lo que se entiende por pobreza, porque antes el pobre, pues a lo mejor era
no esa persona que veíamos realmente que te salta a la vista que es pobre. Sí. No, es que ahora un pobre pues está entre nosotros. Porque Sí, está en el metro contigo yendo a trabajar y con un sueldo que no le permite ni siquiera pagar el alquiler, que seguramente esté debiendo al propietario 2 o 3 mensualidades, que no sea capaz de poner... Que no enciende la calefacción para ahorrar. Que no compra alimentos frescos a sus hijos. Es una persona normal, como todos, con acceso en principio a esas medidas que te pueden permitir la promoción, pero que no le llega. Sí, sí. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuáles son esos factores sociales y también psicológicos que pueden producir este fenómeno? Bueno, pues en principio es interesante saber que ese desprecio, porque el desprecio al pobre no es solamente al pobre económico, sino a aquel que no puede darte nada interesante a cambio. Puedes tener de alguien que es pobre, pues conseguir sus votos, y eso es muy interesante. Puedes conseguir favores, y eso es muy interesante. El gran problema no es solo la pobreza económica, que es fundamental y hay que acabar con ella, sino también ese desprecio al que no puede darme nada que sea interesante, votos, favores, dinero, etcétera. Eso es lo que me parece más preocupante, y por eso me pareció interesante estudiar si hay una base cerebral. Y creo que la hay, y lo expuse en mi libro Aporofobia, rechazo al pobre. Pero además de eso, es verdad que existen condiciones sociales que hacen todavía que se desprecie más a las gentes que no tienen nada interesante que dar, y otras que hacen que esa tendencia al desprecio, porque lo que es una tendencia cerebral no es una determinación imposible de paliar, sino que podemos cambiarla, paliarla, etcétera. Hemos hablado de las cosas, pero nosotros ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar de esa compasión superficial a un compromiso real con todas esas personas? Adela. Pues en principio dándonos cuenta de que todos los seres humanos tienen dignidad y no un simple precio. Todos merecen respeto, todos tienen derecho a la autoestima. Esto es una concienciación que tenemos que hacer continuamente. En los medios de comunicación se puede hacer, supongo, algún tipo de lanzamiento de este tipo de lemas, pero lo más importante es esa concienciación de la sociedad de que todos merecen respeto, todos tienen derecho a su autoestima. Es una concienciación social, y en ese sentido la compasión me parece que es una actitud muy necesaria en nuestras sociedades. Yo creo que, y en todas las sociedades del mundo, es necesaria, porque si no padecemos con los que sufren y nos comprometemos a ayudarles a salir de su sufrimiento, no tiene solución. Se habla mucho de estar en el lugar del otro, etc. Lo importante es una compasión que se compromete con el que sufre a ayudarle a salir de su sufrimiento, y en el caso de que sea pobre, ayudarle a salir de su pobreza. Bueno, ¿y qué papel juegan en concreto, Adela, las comunidades religiosas en esa tarea de encarnar el amor hacia el pobre? Las comunidades religiosas tienen, bueno, es su obligación, digamos, dicho de entrada, ¿no? Por lo menos las que yo conozco, que son fundamentalmente las comunidades religiosas cristianas, tienen, digamos, el deber de ayudar a los que sufren, de ayudarles a salir. Pero además lo bueno es que ese tipo de comunidades, cuando se lo toman en serio, que lo hacen muchas veces, no ayudan a salir de la pobreza o no ayudan a salir del sufrimiento por deber, sino que lo hacen por abundancia del corazón. Es decir, porque les sale, porque les nace, porque no pueden resistir ser ellos felices y estar a gusto y bien si los otros están sufriendo. Y creo que ese es el mandato del amor de las sociedades o de las comunidades religiosas que yo conozco, que ya digo que son fundamentalmente las cristianas. Esa es la idea del mandato del amor, que no es tanto un mandato, aunque se dice así, sino que es una invitación a ponerse en el lugar del otro y ayudarle a salir de su sufrimiento, y una invitación a intentar ser feliz siempre ayudando a los otros. Pues Adela Cortina, muchas gracias por haber estado con nosotros para hablar un poquito también de cómo nos mostramos los demás hacia esos pobres. ¿Qué problemas tenemos en la sociedad con este asunto? Otro